Bien, en la clase pasada habíamos hablado del concepto de función y la importancia de el concepto de conjunto de partida y conjunto de llegada, ¿verdad? Pero yo les había comentado también que cuando uno define una función, no es obligatorio que se tomen todos los valores del conjunto de partida. O sea, pueden haber ciertos valores de x en el conjunto de partida donde la función no esté definida, que en la última clase hicimos algunos ejemplos, ¿bien? En donde ocurría eso. Pero pues ahorita lo vamos a entender mejor cuando hablemos del concepto de dominio. Pues básicamente el dominio de la función son todos los valores en el conjunto de partida para los cuales la función está definida. Bien, entonces vamos a tomar todos los valores en donde f de x esté definido y los vamos a poner todos en una bolsita. Bien, o en un bulto, como lo quiera ver. Entonces ahí, cuando reunimos todos esos valores, pues ese es el concepto de dominio de función. O sea, el dominio de la función no es nada más ni nada menos que los valores del conjunto de partida para los cuales la función está definida. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Por ahora ninguna. Ok, genial. Entonces vamos a recordar que era lo que hacíamos en precálculo 1 para calcular dominios de funciones, en algunos casos. Entonces, en este primer ejemplo, vamos a tomar la función 1 entre x a la 2 menos 1 y vamos a calcular el dominio de esa función. Bueno, como aquí hay una división, ¿ustedes recuerdan cuándo una división está definida o cuándo no? Entonces recuerden que como la idea es encontrar los valores para los cuales la función está definida, en una división es más fácil primero encontrar cuándo la división no está definida. Y eso tiene que ver con el término que aparezca en el denominador. Entonces, si en el denominador aparece la variable a la cual estamos trabajando la función, lo más probable es que sí puedan existir puntos en donde la función no esté definida. Bueno, también podría darse el caso de que no haya ningún problema, pero toca analizar cada caso por aparte. Entonces, en este caso, cuando ustedes tengan una fracción y quieran saber si está definida o no en algún valor de x, miramos el denominador y vamos a analizar cuando el denominador se vuelve cero. Bien, entonces f de x no está definida si el denominador es cero. Porque recuerden que la división por cero no existe. Por eso es que esa división no estaría definida si el denominador es cero. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, espero que no. Pero como les digo, si llegan a tener alguna duda, díganme que no los voy a regañar. Entonces, háganme un favor. ¿Cómo se solucionaba esa ecuación? Entonces, déjenme un momentico y ya vengo. Voy a ir allí a cerrar una puerta. Ya vengo. Bueno, ¿cómo les fue con eso? Entonces, ¿cómo era que ustedes despejaban la x de esa ecuación o cómo se soluciona? Bueno, gracias a Dios en este ejercicio podemos hacerlo despejando la x. No es necesario utilizar, por ejemplo, diferencia de cuadrados, que se podría usar. Pero aquí como la x está en un solo término, pues lo podemos despejar de manera fácil. X a la 2 es igual a 1, ¿verdad? Porque recuerden que el 1 que estaba aquí en este lado, que tiene signo menos, al pasarlo al otro lado, quedaría con signo más. ¿Vamos bien? Y ahora, para quitarme esa potencia 2 que está ahí, recuerden que ustedes para quitar potencias deben sacar una raíz con el mismo índice de esa potencia. O sea que en este caso estamos sacando raíz cuadrada. ¿Vamos bien? Bueno, y de aquí, ¿qué podemos deducir? Obtenemos que la x, ¿cuánto vale? Entonces, de aquí podemos decir que la x es 1. ¿Si estoy bien o me estoy comiendo algo? Cuéntenme. Profesor, ¿puedes repetir nuevamente? Ok.
Recuerden que El más para... y el menos. Ah, muy bien. Recuerden que cuando ustedes tienen una X con cierta potencia, para poder quitar esa X, esa potencia de la X, uno saca una raíz con el mismo índice o la misma potencia que aparecía originalmente en ese término. Entonces, como era X a la 2, tengo que sacar raíz cuadrada para poder cancelar. Entonces, lo que uno usualmente hacía en preca era, pues este 2 se cancela con este 2 o la raíz se cancela con la potencia. Bueno, yo les puedo decir que sí, pero hasta cierto punto. Ustedes pueden decir que se cancela, pero en realidad faltaría algo que por ahí nos comentó, creo que fue Nainuska, me pareció, que sería que cuando ustedes sacan la raíz de un número al cuadrado, en realidad no solamente nos da el término que está dentro, sino que nos da con un más y un menos. Tengan mucho cuidado cuando le saquen la raíz cuadrada a un término que está al cuadrado, porque eso siempre va a generar un más y un menos. ¿Vamos bien? O sea que en este caso obtenemos dos soluciones, 1 y -1. O sea que esa fracción que tenemos ahí tiene problemas cuando reemplazamos x igual a 1 o cuando reemplazamos x igual a -1. ¿Vamos bien? O sea que con eso ya podemos escribir cuál es el dominio de la función f de x. Pues lo que ustedes usualmente hacían en preca era escribir, por ejemplo, los x en los números reales, tales que x. Recuerden que en este caso la función no está definida cuando vale 1 o cuando vale -1. Pues quiere decir que los valores en donde sí está definida, que es el dominio, serían todos los valores diferentes de 1 y todos los valores diferentes de -1. Porque recuerden que el dominio es donde sí esté definida. ¿Vamos bien? Tengan en cuenta que, bueno, aquí escribí algo raro, porque yo sé que en preca ustedes no escribieron los X en los números reales, no. Ustedes escribían era esto, los X que pertenecen a los reales, ¿bien? Entonces tengan en cuenta que este simbolito de la E representa, o es lo mismo que decir, o bueno, representa el símbolo de pertenencia. Cuando uno escribe X, ese simbolito que parece una E, y al otro lado un conjunto, lo que quiere decir es que X pertenece o X está en ese conjunto. ¿Vamos bien? Que yo sé que es lo que habrán escrito en preca. Pero bueno, no importa. Bueno, hasta ahí el ejercicio podría decir que termina, pero yo también quiero recordarles una cosa. Cuando ustedes están trabajando con dominios, los dominios se pueden escribir como conjunto, que es lo que acabamos de hacer. Dijimos, son los números reales, tales que es diferente de 1 y diferente de -1. Punto. Ahí está bien. Pero fíjense que los dominios también se pueden ver como un intervalo o como unión de intervalos. Entonces, tengan cuidado porque a veces se utilizan los dos conceptos. A veces se escribe el dominio como un intervalo directamente o se escribe como un conjunto, que es lo que acabamos de escribir. Entonces, ¿cómo era que uno podía, por ejemplo, o sea, si yo les dijera a ustedes, bueno, escríbame ese dominio como si fuera un intervalo o una unión de intervalos? Pues la forma más fácil para entender cómo escribir eso como un conjunto es haciendo un dibujo. Entonces, vamos a hacer un dibujito de los valores que sí podemos tomar. Entonces, imagínense, por ejemplo, que aquí está -1 y que por aquí está el 1. Entonces, ¿qué es lo que les estaba comentando? Son todos los números reales que sean diferentes a 1 y diferentes a -1. Es decir, que si yo quisiera hacer un dibujito de ese dominio, en -1 y en 1 tengo que hacer un hueco. ¿Se acuerdan que eso es lo que uno hacía en, en precálculo 1? Bien, cuando ustedes tengan sobre un número real un huequito, lo que quiere decir es que no estamos tomando ese valor. Y el resto sí lo podemos tomar, o sea, sí podemos tomar todos los valores de aquí a acá, todos los valores de aquí hacia más infinito, y también puedo tomar todos los valores hacia menos infinito, que serían los que están aquí abajo.
Entonces, ¿eso cómo lo podría escribir? Como un intervalo o como una unión de intervalos. Bueno, pues lo podemos escribir de la siguiente forma. Fíjense que este primer canto que está aquí se puede escribir como un intervalo, ¿no? Ese primer canto, ¿qué sería? Como son los más pequeños que negativo 1, sin tomar el negativo 1, pues sería el intervalo de, bueno, creo que ahorita esto lo borro. Sería el intervalo de negativo infinito a negativo 1 sin tomar el negativo 1. Entonces, ese sería ese primer canto que está en color amarillo. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, este primer canto, que fue el que dibujamos en color amarillo, sería el intervalo de negativo infinito a negativo 1, sin tomar el negativo 1, porque pues estamos diciendo que no lo puedo tomar. Ahora continuaría este otro intervalo, que es este otro cantito que está aquí en la mitad. Entonces, ese otro cantito, ¿cómo lo podemos escribir como intervalo? Pues sería el intervalo 1, negativo 1, sin tomar los extremos. Como el primer intervalo que escribí es distinto al que sigue, uno los junta poniendo el conector unión. Entonces sería de negativo infinito a negativo 1 unido con 1 a negativo 1, 1, perdóname que acá escribí fue al revés. Acá sería negativo 1,1. Y ahora faltaría el último canto de ese conjunto, que sería este cantito que está en el lado derecho, que esto en notación de intervalo sería el intervalo de 1 a más infinito. ¿Vamos bien? Y pues de esa manera escribimos ese dominio como un intervalo o como unión de intervalos. Bueno, ustedes me podrían decir, profesor, pero ¿para qué hicimos eso de intervalos? Bueno, no es obligatorio. Yo les había dicho de que si lo tenían que escrito como en la parte de arriba, ya habían terminado. Pero en algunos casos va a ser importante escribirlo como intervalo, o por lo menos saberlo escribir como intervalo. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Bueno, si ustedes quieren, puedo poner acá con colores para acordarme de dónde fue que salió cada cosa, ¿no? Este que está acá sería este que está aquí en azul. Y este que está acá sería este que está aquí en rosadito. ¿Mejor? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, continuemos. Entonces, vamos a recordar ahora cómo se calcula el dominio de una función en donde aparezca una raíz de índice par, o bueno, en este caso, una raíz cuadrada. Bueno, para encontrar el dominio de una función que tenga una raíz, el dolor de cabeza con las raíces de índice par es que esto tiene que ver con desigualdades. O sea, vamos a tener que hacer una inecuación o una desigualdad. Bueno, cuando ustedes tienen una raíz y quieren mirar qué valores de x pueden tomar, ustedes deben analizar quién está dentro de la raíz. ¿Bien? ¿Por qué? Porque recuerden que una raíz de índice par, o sea, una raíz cuadrada, una raíz cuarta, una raíz sexta, raíz octava y de ahí en adelante, solamente está definida cuando la x es positiva o cero. O sea, el número no puede ser negativo. ¿Bien? Lo que quiere decir es que esa función está definida, o sea, en este caso, g de x está definida si lo que está dentro de la raíz, que en este caso es 3x menos 1, es mayor o igual que 0. O sea, recuerden que lo que está dentro de una raíz debe ser obligatoriamente mayor o igual que 0. Entonces ustedes copian y pegan lo que estaba dentro de la raíz y le ponen esa desigualdad, mayor o igual. Bueno, les pregunto una cosa, ¿recuerdan cómo se solucionan desigualdades? Entonces, ¿cómo era que se solucionaba una desigualdad lineal? Bueno, una desigualdad lineal tenía la sencillez de que se puede solucionar como si fuera una ecuación lineal. Es decir, vamos a despejar la x de un lado. Entonces, ¿cómo era que uno despejaba una igualdad? Bueno, como aquí aparece un 1 restando o un 1 negativo,
Este 1 lo vamos a pasar al otro lado de la desigualdad, ¿ok? O sea que obtendríamos, en este caso, 3x mayor o igual que 1. ¿Por qué? Pasamos el negativo 1 al otro lado a sumar. ¿Vamos bien? Ahora, para despejar la x, pues uno cuando tenía una igualdad, uno lo que hacía era lo siguiente. Pues esta x que aparece acá, perdóname, este 3 que está multiplicando a la x, lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces, en igualdades todo es alegría, pero hay un pequeño problema cuando pasáramos a dividir números o a multiplicar números. ¿Cuál era? Que la desigualdad puede cambiar. Entonces, la única diferencia de desigualdades, comparándolo con igualdades, es que la desigualdad puede cambiar cuando se pasa a multiplicar o a dividir un número. ¿En qué caso cambiaba la desigualdad? O sea, ¿será que aquí queda mayor o igual o aquí queda menor o igual? ¿Qué desigualdad quedaría en este caso? Cuéntenme. Mayor, ¿Por qué? Cuéntame, Daniela. porque la X no está negativa, porque si la X quedara negativa, entonces tendríamos que cambiar la desigualdad, si no Muy me bien. equivoco. Entonces, el numerito que pasamos a dividir es positivo. Entonces, si el numerito es positivo, que en este caso es un 3, si el número al pasar a dividir o a multiplicar es positivo, la desigualdad no cambia. Entonces, muy bien. ¿Vamos bien? Entonces, esta desigualdad no cambia precisamente porque el numerito que tenemos ahí es positivo. Entonces, si quieren, lo podemos escribir acá para recordar. Entonces, la desigualdad. La desigualdad. Ahora sí. No cambia, ya que 3 es positivo. Como para que nos acordemos. Bueno, y fíjense que creo que ya encontré mi dominio. Entonces, ¿cuál sería mi dominio? Pues si quisiéramos escribir esto como un dominio, pues lo podríamos escribir como los x que están en los reales, tales que x es mayor o igual que un tercio. O sea, lo podemos escribir como desigualdad, pero eso también lo podemos escribir como intervalo. ¿Cómo sería la desigualdad x mayor o igual que un tercio escrito como intervalo? Ah, pues si ustedes quieren pueden hacer aquí un dibujito como para saber qué es lo que estamos haciendo. Y lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, si aquí es un tercio, estamos tomando todos los valores más grandes que un tercio, ¿verdad? Y además estamos tomando un tercio, o sea que aquí apareció un puntito relleno, ¿verdad? O sea que esa desigualdad escrita como intervalo se puede ver como el intervalo un tercio más infinito y tomando el un tercio, o sea que se ponía un paréntesis angular. Entonces, dense cuenta que aunque ustedes ya me lo hubieran escrito hasta acá, o sea, si ya lo hubiéramos escrito hasta aquí, ya con eso el ejercicio está bien porque el dominio se puede escribir así. Pero tengan en cuenta que un dominio también se puede escribir en notación de intervalo. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Bueno, vamos con un ejemplo un poquito más feo, pero que tiene que ver con lo que hablamos la clase pasada. Ese ejemplo 3 que les puse ahí fue un ejemplo que trabajamos la clase pasada y ya habíamos dicho que era una función. Entonces, yo les había comentado a ustedes que en general pueden haber valores en el conjunto de partida, que en este caso el conjunto de partida es A, en donde la función no esté definida. ¿Bien? O sea, no hay problema si su función no está tomando todos los valores de su conjunto de partida. Entonces, les pregunto una cosita. En este ejemplo, que es el ejemplo 3, ¿qué valores del conjunto de partida se están tomando a través de la función? Pues básicamente es analizar en qué valores de A la flechita sale. Entonces observen que en este caso la función está definida en 4, porque de ahí sale una flechita, en 6 y en 8.
pero en 2 no está definido. Entonces, pues no pasa nada. O sea, si la función no está definida en 2, quiere decir que el 2 no está en el dominio de la función. O sea, el dominio es básicamente tomar los valores donde está definida la función y ponerlos en una bolsita, ponerlos en un bulto, y se acabó. Entonces, en nuestro caso, el dominio de esa función, voy a correrlo acá un poquitín. Entonces, en nuestro caso, el dominio de esa función h de x, pues sería los valores que podemos tomar a través de la función en la x, o sea, perdóname, en el conjunto de partida. O sea que sería 4, 6 y 8. El 2 no lo tomo porque en el 2 la función no está definida, pero pues no pasa nada si no está definido. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Todo bien. Ok. Bueno, en realidad este ejemplo 3 ni siquiera sería necesario trabajarlo en nuestro curso porque nosotros siempre vamos a trabajar funciones reales, o sea, algo como el ejemplo 1 o el ejemplo 2. Pero quería mostrarles de que también el concepto de dominio lo podemos hacer en funciones generales, o sea, no es que solamente el dominio se puede calcular en una función que va de los reales a los reales, no, podríamos hacerlo con funciones cualesquiera. Ok, y el último ejemplito de este tema, pues lo pongo muy general porque acá lo que estoy comentando es que cualquier polinomio siempre va a tener como dominio los números reales. Bueno, eso ustedes cómo lo pueden aprender. Bueno, pues hagámoslo con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, digamos que p de x es negativo 7x a la 10 más 8x a la 7 menos 3x a la 2 más 2x menos 1. Una cosa horrible. Pero bueno, en realidad pueda que sea muy horrible o pueda tener potencias muy grandes, pero ustedes lo que en realidad van a mirar por ahora es si su función tiene división de términos con la variable a la cual depende la función. O sea, por ejemplo, como aquí la función depende de x, vamos a mirar si en ese término que acabamos de escribir, en esa función, aparece una división y en el denominador aparece la variable que estamos trabajando, que sería x. O si aparece alguna raíz de índice par. Porque ya nos dimos cuenta que en el caso, cuando hay división, pues van a haber problemas, que fue este primer ejemplo. Entonces, si hay divisiones de un término entre otro término, pero ese otro término aparece la variable x, ahí vamos a tener algún problema. Bueno, tocaría analizar si hay o no hay problemas. Y si aparece una raíz de índice par, que fue el ejemplo 2, vean que también van a haber problemas. O sea, toca hacer un análisis. Pero por ahora, si no aparece ninguna de esas dos cositas, no vamos a tener problemas. Entonces, observen que en este caso, en el polinomio p de x, o en esa función que es p de x, no hay división entre términos que dependan de x. Y en p de x no hay raíces de índice par. Bueno, como en p de x no aparece ninguna función que genere problemas, o sea, no aparecen ni divisiones ni raíces de índice par, pues quiere decir que ustedes pueden reemplazar la x que quieran. O sea, no hay problema a la hora de evaluar esa función y ustedes pueden utilizar la x que deseen. No hay ningún problema con los valores de x. Pues lo que quiere decir es que el dominio pues en este caso son todos los números reales. O sea, tengan en cuenta que como no aparece división por términos que dependan de x y tampoco aparecen raíces de índice par, pues no vamos a tener que hacer ningún análisis como lo hicimos en el ejemplo 1 o en el ejemplo 2. ¿Ok? Y si no hay ningún problema de ese estilo, ya por defecto el dominio son todos los reales y se acabó. ¿Listo? Y bueno, recuerden que los números reales también se pueden escribir como intervalo, que sería de negativo infinito a positivo infinito. ¿Vamos bien? Pero les digo, siempre un dominio se puede escribir como conjunto o se puede escribir como intervalo o unión de intervalos. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
De todas maneras, esta parte de dominios es muy importante en los ejercicios, ya que cuando estemos calculando continuidad o cuando estemos calculando límites, en algunos casos el dominio de la función es importante porque tiene que ver mucho con los puntos donde una función es continua. Entonces, si ustedes no recuerdan cómo se calcula un dominio, cuando estemos en límites o en continuidad, van a tener dolores de cabeza conmigo, porque yo los voy a poner a calcular dominios, ¿ok? Entonces, esta cosita que les estoy haciendo el repaso no es por molestarlos o no es por incomodarlos. Lo hago es porque sé que más adelante lo vamos a necesitar. ¿Vamos bien? Ok. Otra parte de la sección 1.1 es el concepto de función por partes. Bien, aquí escribí una definición general, pero pichen, o sea, una función por partes ustedes lo pueden entender como una función que está definida por cantos, ¿verdad? En un canto hay una función, en otro canto hay otra función y así continuaré. Pues esos cantos, en este caso, están representados por intervalos, que lo estamos llamando I1, I2 hasta IN. Y las funciones que están en esos cantos o en esos trozos, pues los estamos denominando F1, F2 hasta un Fn. ¿Bien? Y básicamente, en este caso, para el primer canto, que es el intervalo I1, va a aparecer una primera función que la estamos llamando F1. Para el otro canto, que es I2, vamos a utilizar otra función que es F2. Y así continuaré hasta llegar al último canto o al último intervalo. ¿Vamos bien? O sea, una función a trozos no es nada más que definir una función por cantos. Punto. Eso es una función por partes. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Entonces, bueno, yo sé que esa definición que aparece ahí de función por partes es un poquito fea, ¿no? Pero yo sé que con un ejemplo uno lo guarda mucho mejor. Bueno, recuerden que la grabación de esta clase yo la voy a subir, espero ya subirla hoy porque he tenido algunos problemas con Moodle, pero tanto la primera clase como esta segunda, o sea, las clases directamente, que sería la del día miércoles y la de hoy, espero subirlas el día de hoy para que puedan repasar o si no pudieron alcanzar a copiar alguna cosita, tranquilos que yo les voy a subir a ustedes tanto el video como las notas que estamos haciendo acá. ¿Ok? Bien, entonces vamos a entender el concepto de función por partes con un ejemplo. Bueno, ¿ustedes recuerdan cómo se dibuja una función por partes? Esto también va a ser importante y este ejercicio lo quiero hacer despacio porque la idea es que ustedes recuerden cómo se hace. Obviamente esto también lo podríamos hacer utilizando alguna función, perdóname, algún programa de graficación, etcétera, pero por lo menos quiero hacer este ejemplo de manera directa, ¿ok? Bueno, ustedes me pueden decir, bueno, esta función f de x que tenemos ahí, ¿por qué es una función por partes? Fíjense que en este caso tenemos tres funciones. ¿Vamos bien? Que en este caso sería x menos 2, x cuadrado y raíz de 2x más 4. Y tenemos tres desigualdades. X menos 1, la x que está entre 1 y 2 y la x mayor que 2. Entonces ustedes me podrían decir, pero profesor, ahí yo no veo ningún intervalo. ¿Verdad? Porque yo arriba les estoy diciendo que existen intervalos. Bueno, ahí yo no veo ningún intervalo. Bueno, pues recuerden que las desigualdades se pueden escribir como intervalos, ¿no? Si no estoy mal, cuando decimos que la x es más pequeña o igual que 1, esto representa el intervalo negativo infinito. Esto representa el intervalo negativo infinito, 1, tomando el 1, ¿cierto que sí? Entonces, fíjense que la primera desigualdad, que son los x más pequeños o iguales que 1, pues representan el intervalo menos infinito 1. O sea, cuando ustedes trabajan desigualdades, lo más probable es que también estén trabajando intervalos. Recuerden que ustedes pueden escribir una desigualdad en intervalo o devolverme un intervalo, escribirlo en términos de desigualdades. ¿Vamos bien? Entonces se los pongo en color azul para que se den cuenta de que cuando trabajen con desigualdades, están trabajando con intervalos, así quieran verlo o no lo quieran ver.
Lo mismo en el segundo caso, acá estaríamos diciendo que el intervalo es 1,2, sin tomar el 1 y sin tomar el 2, o sea que utilizamos paréntesis, ¿no? Y estamos diciendo que la x vive en ese intervalo. Y aquí los x mayores o iguales que 2 sería el intervalo de 2 a más infinito. Bueno, si ustedes llegan a tener algún problema con esta notación de intervalos, yo les recomiendo que vayan repasando. ¿Bien? Repasen las cositas de precálculo 1, principalmente todo lo que tenga que ver con funciones por partes, intervalos, etcétera. Aunque obviamente si llega a haber alguna cosita de esas que estemos haciendo en algún ejercicio, pues yo les voy a explicar eso. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo es que se hacía el gráfico de una función por partes? Bueno, pues para eso tenemos que hacer una tabla de valores. Entonces vamos a hacer unas tablas de valores. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿cuántas tablas de valores vamos a hacer? Pues vamos a hacer tantas tablas de valores como funciones que aparecen en esa función f de x. ¿Ok? Entonces, en este caso, como aparecen 3 funciones, pues voy a tener que hacer 3 tablas de valores. ¿Vamos bien? Y la otra tabla de valor, por ejemplo, hagámosla aquí abajo, para que no quede todo encima, algo encima de otra cosa. Bueno, comencemos entonces con la primera función que aparece en esa función por partes. En este caso, la primera función es esta que está aquí. Entonces, en este caso, vamos a hacer la tabla de x contra f de x, pero la función que vamos a usar es x menos 2. Recuerden que para ese primer caso, estamos trabajando los x que están. Entonces, acá estamos diciendo que x está en el intervalo negativo infinito, 1. O sea, estamos tomando los valores que son más pequeños que 1, ¿verdad? Y esto lo voy a poner con el color que usamos, que es color verde. Entonces, dense cuenta que para hacer el gráfico de una función por partes, yo no puedo tomar un valor al garete, no. Tengo que tomar valores que vivan en la desigualdad o en el intervalo que tenemos al frente de cada función. Entonces, yo solamente voy a poder tomar valores de x que sean menores o iguales que 1. Bueno, para hacer el gráfico y hacerlo de manera exacta, vamos a tomar los extremos de los intervalos que aparecen ahí en cada canto. Es decir, en este caso vamos a tomar el 1 de manera obligatoria, así se tome o no se tome en el dominio original. O sea, como el 1 es un extremo del intervalo, lo voy a poner en la tabla por ahora, de manera obligatoria. Bien. Después miramos si tengo que tomarlo o no, pero a la hora de hacer el gráfico lo debo tomar. Bien, obligatoriamente. Y ahora vamos a tomar valores que sean más pequeños que 1. O sea que, por ejemplo, ¿qué números ustedes conocen que sean más pequeños que 1? Pues podría tomar el 0, negativo 1, continuará. La verdad no necesitamos tomar tantos valores. Muy bien, Keisha. Podríamos tomar negativo 1, 0, el que ustedes quieran. Punto 5, bueno, en fin. Pero yo creo que con estos dos valores adicionales ya con eso podemos hacer el dibujo sin problema. ¿Y qué era lo que hacíamos cuando hacíamos un gráfico? Pues donde aparezca la x vamos a reemplazar el valor que tenemos ahí. Entonces sería 1 menos 2, que sería negativo 1. 0 menos 2, que sería negativo 2. Negativo 1, negativo 2, que sería negativo 3. Y pues, venga y les hago los pasos, los efectos especiales. Bueno, pero esperen y utilizo otro color. Voy a usar el naranja, puede ser. Entonces, el valor de la x que aparezca en el lado izquierdo lo voy a reemplazar en la función pues, donde aparezca la x. Entonces, si la x era 1, donde aparecía la x en la función, reemplazo el 1. Si aparecía un 0 en el lado izquierdo, donde aparezca la x en la función, reemplazo ese valor, que en este caso es 0. Y lo mismo con negativo 1.
¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro hasta ahora? Ok, continuemos entonces. Entonces, ya lo hicimos para el primer canto, que era el que estaba en la nubecita de color verde. Ahora lo vamos a hacer para el canto que sigue, que por ejemplo lo vamos a poner en una nubecita de color naranja, perdóname, morado. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una tabla de valores de x contra la función que sigue, que en este caso la función es x a la 2. Pero recuerden que estamos tomando valores ahora que estén entre 1 y 2. Entonces en este caso la x está en el intervalo 1, 2. Bueno, ustedes me pueden decir, bueno, ahí no estoy tomando el 1 y el 2. Bueno, sí, es cierto. Pero a la hora de hacer el gráfico, yo les había contado a ustedes que debemos tener en cuenta los extremos de los intervalos, que son números. En el primer gráfico, el extremo que podía tomar era el 1, pero ahora en este caso podemos tomar dos extremos, que uno es el 1 y el otro es el 2. O sea que de manera obligatoria vamos a utilizar el número 1 y el número 2 en el gráfico. ¿Bien? Como les digo, pueda que en realidad yo no tenga que tomar esa función porque es que el intervalo no está tomando el 1 y el 2, pero los vamos a tomar es para que el gráfico se pueda hacer de una manera exacta. ¿Bien? Entonces, los extremos se toman obligatoriamente en la tabla de valores, es para que el gráfico quede lo más exacto posible. Y ahora, para que el gráfico quede bonito, podríamos tomar uno o dos valores que vivan entre 1 y 2. Por ejemplo, podríamos tomar un medio, que es 0.5, perdóname, 3 medios, no he dicho nada. 3 medios, que es 1.5, o podrían tomar ustedes 1.7, 1.8, ¿bien? 1.6, 1.4, etcétera. ¿Vamos bien, muchachos? Entonces, en este caso, donde aparezca la x, vamos a reemplazar por el valor que tenemos en el lado izquierdo. O sea que para el primero sería 1 al cuadrado, para el último sería 2 al cuadrado, y para el de la mitad sería 3 medios al cuadrado. Recuerden que esto era lo que estábamos contando. Entonces, donde aparezca la x, la voy a reemplazar por el valor que está en el lado izquierdo. Entonces, como aquí la x valía 1, en la función es 1 al cuadrado. Si la x aquí es 3 medios, donde aparezca la x voy a poner 3 medios. O sea que les quedaría 3 medios todo al cuadrado. Y si la x aquí vale 2, aquí al otro lado les quedaría 2 al cuadrado. Y bueno, en este caso creo que obtendríamos, esto nos da 1, este último nos da 4, y el de la mitad nos daría 9 cuartos, que de manera aproximada es 9 cuartos, si no estoy mal, aproximadamente 2.25. Bueno, aproximadamente no, esto es igual a 2.25. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien. Ok. Les tengo otra pregunta. Cuando ustedes estaban en precálculo 1, ¿hacían los ejercicios así o no? O sea, tomaban los valores en cada canto del intervalo, se iban en orden y hacían el gráfico, o a veces lo hacían como al garete y tomaban puntos y lo llenaban y se acabó. O sea, tengan en cuenta que para hacer una función por partes toca tener mucho cuidado con los valores que se pueden tomar en cada función y cada función va a tener un intervalo asignado. Entonces, uno tiene que analizar los valores que se pueden tomar en cada intervalo que nos dice la función por partes. Bien, esa es la única cosita que toca tener cuidado. Ahora, en este caso, la función es 2x más 4 raíz. Y bueno, aquí se las voy a escribir aquí abajo porque, pues bueno, este es un primer ejercicio que estamos haciendo. Ya después, pues voy a ir pichando varias cosas, pero bueno, por ahora no.
Entonces aquí la X está en el intervalo 2 más infinito. Porque recuerden que estamos ahora en el canto que está en la nubecita de color rosado. ¿Ok? Bueno, como ahí aparece un extremo de un intervalo que es 2, ¿bien? El 2 lo vamos a tomar de manera obligatoria para poder hacer el gráfico. Pueda que el intervalo lo tome o no. La verdad, por ahora yo voy a pichar eso. Solamente voy a tomar el 2 es porque el 2 es el extremo que se puede tomar del intervalo que me están dando. ¿Ok? Y ahora vamos a tomar valores que sean mayores que 2. ¿Vamos bien? Entonces, por ejemplo, podríamos tomar el 3, el 4 y de ahí en adelante. ¿Ok? Bueno, entonces esto sería, bueno, voy a escribirlo así, 2 paréntesis más 4 y aquí raíz. Ok. Y esto que está aquí lo voy a copiar y pegar en los que están acá. Y recuerden que donde estaba la X lo vamos a reemplazar por el número que está en el lado derecho, ¿no? Entonces, este 2, donde aparezca el 2, lo vamos a reemplazar aquí por un 2. Pero déjenme y hago aquí una cosita. Es que este que está aquí, lo voy a cambiar de color. Acá. Ok. Bueno, ¿cuánto nos daría raíz de 2 por 2 más 4? O sea que 2 por 2 más 4 creo que nos da 8. Y estamos sacando la raíz de 8, ¿verdad? Para el otro sería con un 3 y el otro sería un 4. O sea que sería 6 más 4, 10. Y estoy sacando la raíz. Y 8 más 4, 12. Y estoy sacando raíz. Bueno, ustedes me pueden decir por qué en ese ejercicio nos salieron valores tan feos. Bueno, pues para que se den cuenta de que a veces cuando hagamos una gráfica, los valores no tienen por qué ser bonitos, no me tienen por qué dar enteros o fracciones. Pueden dar números feos. Entonces, tengan en cuenta que raíz de 8 es aproximadamente, esto es 2 ven y verificamos. Si no estoy mal debe ser 2.8, 2.9, pero bueno. Profesor, abajo es 2 por 4 o... Sí, es 2 por 4. Ok. Recuerden que a veces cuando se pone un paréntesis está representando multiplicación. ¿Ok? Sí, es que lo leí sin querer como exponente. Ah, no, no, no. Ahí estamos multiplicando. Porque recuerda que donde aparezca la X, tú reemplazas por el valor que está en el lado izquierdo. Entonces, como es 2X más 4, sería 2 por el valor de la X que está en el lado izquierdo, para la primera parte que sería un 2, más el 4. ¿Vamos bien? Nítido. Ok. Ahora, para raíz de 10, bueno, raíz de 10 nos tiene que dar 3.1, 3.2. En este caso es 3.16. Ajá. Esto es aproximadamente igual. Upa, ya. A 3.16. Y raíz de 12 debería ser también 3 punto algo, 3.4, 3.5. Raíz de 12 es 3.46. Ajá. Muy bien. Ok. Bien. Pues fíjense que ya hicimos las tablas de valores para cada canto de la función por partes que aparecía ahí. Ya lo único que nos falta es tomar estos valores y ponerlos en esta gráfica. ¿Ok? Y ya con eso podríamos hacer el esbozo completo de ese gráfico. Bueno, ya como queda poquito tiempo, pues yo creo que este dibujo lo termino más bien la próxima clase. ¿Ok? Espero de aquí a las 3, 4 de la tarde ya tener todo subido en la plataforma. ¿Ok? Entonces, pues nada, muchachos. Espero que se encuentren bien. Ya para la próxima clase, o sea, necesito que repasen las secciones 1.1 y 1.3.
que yo sé que en la sección 1.3 no me voy a demorar, por eso es que me he dado como cierto tiempo para explicar las cosas de manera detallada, pero como la 1.3 tiene que ver con ecuaciones de recta, yo sé que ese es un tema que ustedes vieron en precálculo 1 con mucha, paciencia. Entonces ese tema, pues bueno, lo voy a ver, lo vamos a repasar, pero no le voy a dar como tanta importancia porque se supone que ustedes ya trabajaron harto eso. De todas maneras, cualquier cosita, pues yo estaré pendiente de eso, ¿ok? Bueno, creo que están enviando por ahí el enlace del chat, ok, no pasa nada. Bueno, entonces la próxima clase pues terminaremos este ejercicio. Espero que tengan un buen día, muchachos. Cualquier duda, cualquier pregunta me pueden escribir. Recuerden que los estudiantes que están en acomodo razonable deben enviarme un correo. Creo que por ahí ya hubo un estudiante que me escribió, que creo que es Jean. Ahorita pues le responderé a él, pero necesito saber si hay más estudiantes de acomodo razonable. ¿Ok? Entonces, nada, de todas maneras ya les voy a enviar un correo recordándoles lo de acomodo. Y nada, muchachos, les deseo un buen día, cuídense mucho y también les deseo Profe, un buen feliz fin de una semana. preguntita. Cuéntame, Jorge. Que el Moodle, a mí no me sale la clase. ¿Cuándo tú crees más o menos que...? Pues ya espero que hoy mismo aparezca todo, Jorge. Déjame Oh, y tan pronto habilite la clase, porque es que el problema es que todavía no me han habilitado la clase. O sea, a mí ya me aparecen las listas, pero todavía no he podido hacer cambios en el grupo, o sea, en la página de Moodle de la clase. Exacto. Entonces espero ya hoy poder cuadrar eso. Yo les voy a enviar también un mensaje comentándoles que ya está todo listo. Y si llegan a tener un problema, pues me escriben y hablamos con los encargados de Moodle para que se pueda solucionar eso. ok. Y en la página de Moodle va a estar las clases y ¿qué más? La clase y lo que se escriba en la clase también. O sea, estas notas que tenemos acá, esto también va a ir junto con la clase. ¿Ok? Ok, ok, ok. Ok. Perfecto. Bueno, Gracias. muchachos, cuídense mucho. Feliz fin de semana. Buen fin de semana Buen para fin. Bye. Ok. Gracias, profe. Bueno, cuídense mucho. Bye. Igual para usted, profesor, que tenga buen día. Ok.